Ahora, Alberto Luzárraga con la Constitución de 1940. Gracias, Julio. Hoy es el día de los Albertos. Sí. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen de una cosa muy larga, porque son 285 artículos, nada menos que la Constitución del 40, más 28 páginas de transitoria. Pero voy a tratar de hacer una especie de derecho constitucional 101 en 5 minutos o menos. Y el enfoque va a ser un poquito diferente. Vamos a empezar hablando de las clases de constituciones. Yo las veo de otra forma, yo las veo las sucintas y las prolijas. Las sucintas usualmente son muy genéricas como la Constitución americana y son interpretadas por un tribunal constitucional. Las prolijas, como la Constitución del 40, a veces caen en legislación que no debiera estar en una Constitución, pero está en la Constitución. Pero en definitiva, ¿para qué sirve una Constitución? Sirve simplemente por una cosa, para controlar el poder. Todos los sismos que hemos conocido, el comunismo, etcétera, etcétera, tienen un común denominador: difundir el poder o concentrar el poder. Los sistemas políticos que concentran el poder conducen a la tiranía o son tiranías. Los que diluyen el poder dan libertad. Y el padre Varela, con su gran genio, decía que hay muy pocos gobernantes justos y pocos hombres que no aspiren al poder, y los que no son mandarines desearían serlo, y es muy cierto. Entonces, ¿qué debe contener una Constitución? Bueno, hay 3 partes, como ya se habló: la parte dogmática o la parte de las garantías individuales del Bill of Rights, la parte de la organización del Estado, y hay muchas constituciones que además de eso añaden una serie de cosas, y es lo que yo le llamo el derechismo constitucional. No me refiero a una constitución de derechas en casos políticos, sino una constitución profusa en que tiene una serie de aseveraciones que no pertenecen en una constitución. Y les voy a explicar por qué. Si usted dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, suena muy bien, pero el problema es que hay que procurar los recursos para que eso ocurra. Y hay una tendencia hoy en día en el derecho constitucional en que dicen que los tribunales constitucionales pueden dictar sentencias instruyendo a los parlamentos a que dicten la legislación necesaria para plasmar todo lo que dicen las constituciones. Y eso es una forma estupenda de llegar a la tiranía, porque hoy en día el marxismo y el comunismo y las tiranías están dándole un giro diferente a las cosas. Están tratando de llegar al poder a través de medios legalistas, como ustedes han visto en Venezuela y en otros lugares. Y también ha sucedido en el caso de Cuba, lo vamos a ver el domingo próximo. Entonces, la regla de redacción de la Constitución, en mi opinión, debe ser muy específica. Solamente lo que pertenece a una Constitución debe estar ahí. Y les voy a dar un ejemplo, quizás un poquitico adelantado de lo que iba a decir antes. Tenemos el artículo 60 de la Constitución del 40, que tiene cosas muy buenas, pero esta es una mala, y dice lo siguiente: el trabajo es un derecho inalienable del individuo. El Estado empleará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella, y asegurará a todo trabajador manual o intelectual las condiciones económicas necesarias a una existencia digna. Con un parlamento socialista y un gobierno de tendencia socialista, yo con esto hago el comunismo tranquilo, patria o muerte, no hay ningún problema, y confisco lo que tenga que confiscar porque lo dice la Constitución. Quiere decir que cuando se va a escribir una Constitución hay que andar con mucho cuidado con lo que se escribe y pensar en las consecuencias y en las posibilidades de que una gente de mala fe retorce el significado constitucional. Dicho esto, vayamos ahora al problema de las constituciones concisas y las constituciones prolijas. ¿Quién interpreta la Constitución? En cualquier caso, si es concisa como la americana, lo interpreta un tribunal constitucional y muchas veces altera o añade a la Constitución cosas que no existían en ella, y eso es un problema que tenemos aquí todos los días. Y en las prolijas, pues, es más difícil porque está más preciso el asunto, pero de todas maneras escribir demasiado es un problema. En todo caso, el Tribunal Constitucional es el que se ocupa de esto. Ya hay 2 tipos de tribunales constitucionales. Hay lo que se llama jurisdicción constitucional difusa
que es la de Estados Unidos, donde cualquier juez de distrito puede parar una ley, y hay la jurisdicción concentrada, que es la de un tribunal constitucional, que es la que existía en Cuba, y en eso fuimos bastante innovadores, porque desde 1906 que se dictó la ley orgánica del Poder Judicial, se hizo esa jurisdicción concentrada que en la Constitución de 1901 correspondía al Tribunal Supremo. La Constitución de 1940 la puso en un tribunal de garantías constitucionales y sociales, y realmente no mejoró nada, aunque técnicamente es mejor que exista un tribunal específico y un tipo de trámite de admisión, porque, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional había que presentar el recurso, el tribunal decía si lo aceptaba o no, y tenía que explicar por qué lo aceptaba o por qué no lo aceptaba. Pero desafortunadamente dijimos que era el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, y nadie definió qué cosa era social. La ley orgánica dentro de eso incluyó todas las disputas por despido y de trabajo, y acabó siendo un tribunal prácticamente de trabajo. Si vamos a revisar las sentencias del Tribunal Constitucional cubano, el 90% eran cuestiones de trabajo, sobre todo de despido. Y con eso se desvirtuó la verdadera función del Tribunal Constitucional. Tanto así que cuando Batista dio el golpe de Estado y dictó una ley provisional, un estatuto constitucional, se impugnó bajo la Constitución del 40, y había un recurso que se podía interponer por 25 ciudadanos. Se impugnó el estatuto de Batista constitucional, y ese Tribunal Constitucional que se había puesto durante los gobiernos auténticos falló que no procedía, que sí, que el estatuto de Batista era legal, con una serie de votos en contra. De modo que ahí ya empezamos por un derrotero malo en cuanto a entender lo que había que hacer. Bueno, dicho ya respecto a los defectos que había, voy a entrar ahora en lo que es la Constitución del 40 en sí, que es hija de su tiempo, y quiero ponerla en su momento pasado, en su momento actual y en su proyección de futuro. ¿Qué pasaba en 1940? Imagínense aquello: comunismo, fascismo. Poco tiempo hacía que se había terminado la revolución de Machado, gobiernos que gobernaban por decreto. Entonces los constituyentes, cuando llegaron a esto, tenían la mente llena de eso, y además había una situación económica bastante difícil, lo cual explica muchas de las cosas que pasaron. La Constitución pues se extendió en 285 artículos, y como dije, profunda, transitoria. Reguló el empleo, el despido, los sindicatos, la tenencia de la tierra, las profesiones, marcas y patentes, retiro, vacaciones, sueldos de los maestros e infinidad de materias propias de la legislación. Porque cuando esas cosas se envuelven dentro de la Constitución es muy difícil de cambiar. Por ejemplo, hay un precepto que decía que los maestros debían percibir la millonésima del presupuesto nacional, y cuando el presupuesto subió ya era imposible pagarle a los maestros. Entonces tuvieron que inventar que era otra cosa, que sería muy difícil explicarlo, pero basta con que les diga eso. El resultado: muchos artículos muy buenos, algunos malos y otros obsoletos. Les voy a decir entre paréntesis que yo soy partidario de que la Constitución del 40 sea el modelo a modificar en Cuba el día de mañana, porque me parece que tiene solera. Fue una cosa que se dio el pueblo de Cuba por sí mismo en elecciones libres, había delegados de todos los partidos políticos, incluyendo los comunistas, y veremos después la influencia de los comunistas en el articulado de la Constitución. Pero soy partidario de eso, y lo que creo es que hay que ponerla al día. Yo he hecho un trabajo sobre eso que está en un website que he hecho, que se llama futurodecuba.org, y ahí hice una modificación de la Constitución del 40 respetando en todo lo posible lo que existe, y poniendo debajo de cada artículo que modifico el artículo nuevo, de modo que el lector pueda comparar entre lo que había y lo que hay y por qué. Pero bueno, vamos a empezar de las cosas buenas. Empezamos con la invocación a Dios, que ya se dijo que había sido mantenido en Yara en 1901 y en 1940. Me gustó mucho la proclama de Yara porque dijo que queremos la libertad para cuyo uso creó Dios al hombre. Eso dice la proclama de Yara, y con eso lo dijeron todo. Efectivamente hubo una discusión en cuanto a si se debía poner la invocación a Dios en la 1901 y en 1940. Sanguirí ganó ese debate, dijo que prefería estar sujeto a las disposiciones de Dios que a las de los hombres, y con eso fue una de las mejores exposiciones que se hizo. Y vamos a ver entonces algunas de las cosas que dice la Constitución del 40. No me puedo extender mucho por la profuso que es el articulado y el tiempo,
Pero bueno, empecemos con el asunto de la igualdad ante la ley, que es una de las garantías importantes. Es igualdad ante la ley, eso significa que queremos un gobierno de hombres y no de leyes, que es lo básico que dijo siempre Hamilton y Madison. Y el artículo es muy bueno, repite el de la Constitución de 1901, que dice que todos los cubanos son iguales ante la ley, la República no reconoce fueros ni privilegios. ¿Qué cosas son fueros y qué cosas son privilegios? Bueno, fueros era que el marqués fulano de tal en tiempo de la colonia tenía derecho a que su volanta fuera primero por la calle. Ese es un privilegio. Y fueros era que había ciertos señores que tenían una jurisdicción especial. Eso se terminó, solo que hoy en día tenemos un fuero especial para los miembros del partido. De modo que ya con eso terminado con este tema. Y luego, pues, la igualdad consiste en lo que se explicó antes, es igualdad de oportunidad y no igualdad absoluta, porque la gente no puede ser igual en todo. A veces se confunde el término de igualdad con situaciones específicas. Por ejemplo, imaginemos que hay un ciclón y que hay unos damnificados del ciclón y se le vota por el Congreso un subsidio a esos damnificados. Eso no es desigualdad, es simplemente poner a ese ciudadano en condiciones de competir para que pueda tener igualdad de oportunidad con los demás y tenga oportunidad de desenvolverse. De modo que ese es el concepto de la igualdad ante la ley, igualdad de oportunidad, no que todos seamos iguales con el mismo rasero, como dice el comunismo. Demos ahora un vistazo al asunto de la propiedad, que es otro de los artículos buenos, articulados buenos de la Constitución del 40, pero acuérdense que dije que estaban Marinero, La Roca y Comparsa, y dentro de esto ellos también colaron sus ideas marxistas. En definitiva, la Constitución del 40 fue una especie de acuerdo mutuo, un compromiso entre facciones, y algunas cosas salieron como salieron. Por ejemplo, la propiedad se reconoce en el artículo 87 sin ninguna limitación y en su función social. No dice qué cosa es la función social. Ratificó el precepto de la 1901 y lo mejora, porque prohíbe la confiscación, que era una de las penas que existía en el tiempo de la colonia, la confiscación de bienes. La expropiación tiene que ser por autoridad judicial competente, por causa de orden público, utilidad social o necesidad nacional. Mejoró el articulado en 1901 porque no hablaba de que la expropiación tiene que ser dictada por autoridad judicial competente. En 1901 hablaba solamente de autoridad. La indemnización tiene que ser en efectivo y fijada judicialmente también. Se puede impugnar judicialmente la causa alegada y se acepta un recurso. En el modo que ahí hay un articulado estupendo defendiendo la propiedad. Y además de eso hay una cosa muy interesante, que es la retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley es muy común aquí en Estados Unidos. Tenemos retroactividad para muchas cosas. Y eso es importante por lo siguiente. Las consecuencias futuras de un contrato o de un hecho jurídico hay que protegerlas. Si usted tiene un contrato de arrendamiento con Juan Pérez y resulta que es por 5 años a 100 pesos al mes y viene una ley que lo rebaja a 3 años, 80 pesos al mes, obviamente a usted le han confiscado algo. Es por la retroactividad un hecho jurídico. Y la Constitución del 40 prohibió terminantemente hacer eso. ¿Por qué lo prohibió? Porque después del crack bancario, y en el 1920, 30, etc., hubo muchos contratos que por ley se declararon congelados o cambiados. Y eso fue un buen artículo porque para que una ley fuera retroactiva era necesario que 2/3 de ambas cámaras aprobaran esa legislación y que después que la aprobaran se ratificara en las 2 legislaturas subsiguientes, de modo que había que remachar esto 3 veces, no solamente una vez. De modo que eso fue un artículo estupendo de la Constitución del 40 y además de eso tenemos el artículo que no fueron tan buenos. Ya leí el artículo sobre el problema del trabajo, pero además hay otro artículo que es el 89, que es lo que se llama el artículo sobre el derecho de tanteo. El Estado tendrá, dice el artículo, el derecho de tanteo en toda adjudicación o venta forzosa de propiedades inmuebles y de valores representativos de propiedades inmobiliarias. Quiere decir que si va a haber un remate, el Estado decía, momento, yo tengo derecho a hacer una puja primero, véndemelo a mí. Yo lo veo eso como un artículo de inspiración marxista tratando de concentrar propiedad en el Estado. No tuvo gran efecto en Cuba, porque yo me recuerdo que lo que sucedía cuando había un remate, siempre había un abogado marrullero que sacaba este artículo y pedía que se parase el proceso.
Lo que sucedía era que iban al Ministerio de Hacienda, le decía, ¿usted quiere esto? El Ministerio de Hacienda contestaba, no tengo presupuesto. Lo lamento mucho, no puedo hacer nada. Sigue el proceso, pero se ganaba unos cuantos días. Pero es un artículo que no procedía. Y hay otro peor. Hay el artículo 273 sobre la plusvalía, que ese es de inspiración marxista total. Dice, el incremento del valor de la tierra y de la propiedad inmueble que se produzca sin esfuerzo del trabajo del capital privado y únicamente por causa de la acción del Estado, la provincia o el municipio, cederá en beneficio de esto la parte proporcional que determine la ley. Quiere decir que hace una carretera al lado de su finca, sube el valor de su finca, y el Estado determina que hay una parte proporcional que hay que transferir al Estado. Bueno, usted me puede poner un impuesto de ganancia de capital si yo vendo la finca y gano más. Cuando lo vende, recibe el dinero, pero lo que no me puede es exigir que le dé una parte de la finca porque usted es una carretera al lado. Era un artículo totalmente marxista. Y cuando la gente me dice que hay que poner la Constitución de 40 como era, ya no se habla de ello. Hay que leerse las cosas y ver a dónde llegó ahora la situación. Bueno, luego de eso, pues tenemos el artículo también sobre el latifundio famoso, que de eso se ha hablado ad nauseam. Tal parece, cuando en Cuba, yo me acuerdo cuando era muchacho, hablaban del latifundio, no sé qué latifundio. Después que yo empecé a viajar en mi profesión de banquero internacional y vi lo que eran los latifundios en Brasil, que había que montarse en un helicóptero y eso sí era latifundio. Nosotros somos un país pequeño. Había unos cuantos ingenios americanos que tenían grandes extensiones de tierra, pero eso se había ya modificado también por la Ley de Coordinación Azucarera y los derechos de permanencia. Inclusive la Constitución esta habló del derecho de que no hubiera demasiada caña de administración que se regulara por ley. De modo que el latifundio en Cuba es realmente un hecho un poco demagógico. Lo que hay que limitar es la tenencia exagerada, que eso lo he puesto en unos proyectos, por empresas extranjeras, de modo que el país no acabe en manos de terceros. Y la idea moderna del uso de la tierra es un uso adecuado de la tierra por el valor adecuado de la tierra. Si usted tiene 5 caballerías de tomate, bueno, pues eso es mucho mejor que 5 caballerías de caña, en el sentido de que el tomate es un producto intensivo que tiene un valor mucho más grande por tonelada que la caña. Y es lo que hay que pensar. Ahora quiero entrar en este tema, que queda poco tiempo, en las garantías a detenidos, que para mí es de lo mejorcito que tiene la Constitución del 40. Fíjense lo que hay aquí, lo adelantábamos que estábamos hace 70 años. Primero, la presunción de inocencia, que eso ya es común en todas las constituciones. Tiene que haber una ley previa, no se puede, eso también es de derecho penal elemental, ¿no? No hay crimen ni pena, no hay crimen sin ley penal previa. Excepto, dice la Constitución, a funcionarios públicos que hayan delinquido en el ejercicio de su cargo o de delitos electorales. Interesante término. Después existe además un registro público de detenidos, cualquiera puede acceder a él. Tampoco se puede obligar al detenido a trabajos o a incomunicarlo. Tiene que estar separado de la población penal. El uso de armas contra un individuo que intente fugarse hace que el que las use incurre en un proceso. Yo pienso que en ese caso había que moderar un poco el precepto diciendo que hay que ver la proporcionalidad de la arma que utilizó y de la que tenga el individuo que se intente fugar. Está prohibido coaccionar para obtener declaración. Miranda Rights, 1940. El cónyuge y los parientes hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad están exentos de declarar. El delito debe ser probado independientemente de la confesión del acusado. Y el acta de detención de cada individuo tiene que ser firmado por el detenido. Y ella tiene que constar quién autorizó la detención, la autoridad de la detención, el lugar a que se le va a conducir y el motivo de la detención. El acusado tiene que ser puesto a disposición del juez en 24 horas. En 72 horas el juez determina si hay libertad o prisión provisional. Si no se concede la libertad provisional, pues queda detenido entonces por auto fundado, por resolución fundada del juez, no porque yo quiera. Y si no ocurre nada de esto, existe el habeas corpus. Cosa interesante, el habeas corpus no lo inventó la Carta Magna, eso está en el ser humano. Yo revisando sobre estas cosas, resulta que un día encontré que en el derecho romano había lo que llamaban interdicto de homine libero exhibendo.
Y resulta que a la gente le gustaba el esclavo de fulano que ya no es esclavo. Ahora es liberto, pero es muy competente, y un día lo secuestraba. Entonces se puso un interdicto que era precisamente para llevar ante el pretor a ese individuo, de modo que el pretor determinara que era un hombre libre. Era un habeas corpus con otra función, pero la misma cosa. En fin, el habeas corpus en Cuba estaba regulado excelentemente de una forma draconiana. Draconiana porque había la obligación de presentar al individuo inmediatamente ante el juez que despachaba el mandamiento de habeas corpus. Y si eso no se producía, la sala de gobierno del Tribunal Supremo estaba autorizada para deponer al juez. Y si un funcionario no presentaba a la persona con el habeas corpus, también inmediatamente quedaba separado de su cargo. De modo que una regulación draconiana yo no la he visto en ninguna otra constitución. Quiere decir que aunque teníamos estos problemas de la Constitución del 40, que he mencionado antes, hay mucho de articulado que es bueno. Hay articulado que es obsoleto y que hay que modificar. Por ejemplo, un ejemplo de obsolescencia. Hay un artículo que sobre marcas y patentes que dice que si un producto cubano que tiene una marca y una patente cubana se intenta fabricar en otro país, eso no se puede hacer. Quiere decir que Bacardí tenía que quedarse en Cuba toda la vida, no podía estar en ninguna parte ni se podía ceder. Eso probablemente se hizo con buena intención. Recordemos que estamos en 1940 y había problemas de trabajo y lo pusieron de esta forma. Pero hay una serie de cosas más que algún día pudiéramos quizás, como se mencionó anteriormente, pues entrar en más detalle en todas las cosas que hay que modificar y las cosas que hay que mantener y que hay que realmente elogiar a los constituyentes porque tuvieron un trabajo difícil, lo hicieron bien, tuvieron un compromiso con gente muy complicada como Blas Roque y los demás, que era zapatero, y un día zapatero, me acuerdo que Oreste Ferrara, Blas Roque intentó hacerle una objeción y Oreste Ferrara irónicamente lo miró y le dijo: mira, Blas, el zapatero a tus zapatos. Utilizó el refrán español para ponerlo en orden. Muchas gracias y cedo la palabra. Muchas gracias, Alberto. Déjeme decirle que yo he podido disfrutar sobre el trabajo específico y estos cuatro panelistas todos son escritores y he leído algo de casi los cuatro, pero el trabajo de Alberto Luzárraga, al cual hizo referencia, de la modificación, un trabajo exhaustivo, integrador, detallado, artículo por artículo, lo que dejaría, lo que modificaría, lo que eliminaría, respetando la prudencia de dejar cosas para mantener la consistencia histórica, es formidable. Yo se lo recomiendo que entren en futurodecuba.org porque es un trabajo que realmente merece la pena. Y en mi apreciación, más allá, yo creo que hay un consenso que tal y como está para el siglo XXI, adaptarlo de esa manera sería muy difícil. Sin embargo, la importancia de la consistencia histórica, siendo la constitución democrática más última, o sea, la última, pues de ahí yo creo que es un buen punto de partida, sobre todo tomando en cuenta de que una Cuba liberada no está en condiciones de tener un constituyente inmediatamente. Eso solo beneficiaría a los del régimen que están en el poder ahora. Y el proceso de liberación social que fue la Constitución, el constituyente que hizo posible la Constitución de 1940, que recogía la sociedad cubana integralmente, es realmente un modelo. O sea, es un modelo, y ahí vemos cómo en todos los procesos, incluso, de nuevo, la Constitución de la República en armas de 1901, todas recogían esa pluralidad, esa diversidad de criterios para plasmar una nación. Y después se acabó todo. A mi amigo Gerardo Martínez Solana, en cuanto al tema, le tocó bailar como más fea,
porque le tocó hablar sobre precisamente la legalidad comunista, que va contrario a toda nuestra rica historia, que recoge y está vinculada a esa historia de todas las democracias funcionales del mundo. Así que te tocó la parte de...